Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Moto con material reciclado. ¡Vamos! Para empezar vamos a tomar un filtro de café. Vamos a hacerle un orificio en el medio con el cautín. El orificio también se puede hacer con un destornillador o lo que tengan. Yo lo hago con el cautín porque es mucho más fácil. Estos filtros van a ser las ruedas de nuestra moto. Ahora tomamos la pistola de silicona y unimos los filtros de café. Ahora tomamos la varilla de aluminio o de alambre, la vamos a cruzar de lado a lado. Vamos a medir el centro en iguales proporciones y vamos a torcer hacia arriba de esta manera. Más adelante igual usaremos un alicate. Ahora vamos a doblar el alambre. Cuando pase un poquito la rueda, doblamos hacia adentro, así como lo estoy mostrando, y en el medio hacia arriba. La anterior era la rueda de adelante, ahora vamos con la rueda de atrás. Vamos a hacer lo mismo, vamos a doblar hacia arriba, solo que esta va a ser un poquito más ancha que la anterior. Ahora vamos a tomar una pinza o alicate y le vamos a tratar de dar la vueltita, así como lo estoy haciendo acá. Ya tenemos listas las dos ruedas, solo falta colocar en la botella. En la tercera varillita vamos a hacer el manillar de nuestra moto.
Ya tenemos la botella, vamos a sacar la tapa y con el cautín vamos a hacer un orificio en la parte más dura a donde va la rosca. Y vamos a hacer también un orificio en ambos costados. Tomamos la rueda de adelante y la vamos a cruzar por el orificio que hicimos anteriormente. Vamos a fijar sus partes con silicona. Ahora colocaremos la rueda de atrás. En los dos orificios que tenemos a los costados colocaremos los ejes de tal manera que quede alineado. Pegaremos su costado con silicona. Después que seque podemos llevar al lugar un poco los ejes, que a mí me quedaron un poquito doblados. Ahora colocaremos el manillar y con la tapa lo vamos a apretar. Si se puede, una tapa de color amarillo hace el efecto de iluminación.